¿Usted qué sabe sobre el tema, sobre lo que pasó aquí? ¿Qué de lo que pasó aquí? Estamos. O sea, sobre las batallas y todo eso, o sea, sobre la matanza del 68. Ok. Te pregunto porque yo soy arqueóloga y trabajo aquí hace casi 20 años y hay muchas historias además de la del 68. Batallas del siglo XVI, matanzas mucho tiempo después y todavía antes. Entonces, eso es interesante, aunque entiendo que los mandan por el 68, saber que hay muchas historias además. Bueno, aquí nosotros, en el Centro Cultural, tenemos un espacio, que es el Memorial 68, que habla sobre todas las características del movimiento, ¿sí? Y que trata de comunicar qué pasó, pero de muchas voces. Entonces, ¿qué pasó? Que cuentan los estudiantes, los profesores y, por ejemplo, en otro espacio de la exposición que dicen las personas que vivieron aquí. Lo cuento, te lo platico porque hay muchos testimonios que nunca vamos a encontrar en un libro, que nunca vamos a encontrar tal vez si no conocemos a nadie que lo vivió, tíos, abuelos, ¿no? Eh, pero que enriquece mucho lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó? Ay, cuídate, perdón. ¿Qué pasó? Tlatelolco fue seleccionado de alguna manera, escogido por los estudiantes, por los jóvenes universitarios de la UNAM y del Politécnico principalmente, como uno de sus escenarios de lucha, de manifestación, ¿sí? Ahora, hay que poner en contexto qué estaba pasando en Tlatelolco, por lo cual ocurre la matanza del 2 de octubre. Ellos estaban luchando por los derechos estudiantiles, por las libertades, ¿sí? de los jóvenes que en ese momento no tenían, o no tenían las que hoy tenemos y todo lo que pensamos nosotros que está dado, no lo tenían. Y eran casi la vida de un adulto pequeño, ¿no? Y las obligaciones y las condiciones de educación y de trato de un adulto. No digo que los jóvenes no sean adultos, pero es un proceso de desarrollo de todos y todas. Entonces, luchaban por los derechos de la educación, porque no hubiera la libertad de cátedras y la libertad educativa y las libertades propias. Y aparte venimos de un movimiento en donde se estaban reconociendo la juventud como algo distinto al adulto, ¿no? Y no solo en México, en muchos países. Entonces, ellos escogen Tlatelolco porque México, el gobierno federal había escogido Tlatelolco. Por eso digo, hay que saber qué pasaba aquí, además del movimiento. El movimiento estaba gestándose y estaba pronunciándose contra el gobierno, que era algo que nadie había hecho. O sea, nadie hacía eso antes porque había otra manera de pensar. Justo, me están formando o soy parte de este grupo, de esta comunidad adulta que respeta sus autoridades y que respeta las instrucciones y no va más allá, ¿no? Y los jóvenes del 68 sí fueron más allá, porque conocieron esas otras historias, esas otras realidades de otros países que estaban cambiando, como jóvenes. Y la música y todo, digo, no, y no hablo de vicios ni nada, porque pues todo viene en todas las épocas, ¿no? Aunque lo disimulemos más o menos. Pero lo que nos han contado los miembros del comité, que han estado trabajando con nosotros, es que escogen Tlatelolco porque se estaba construyendo la unidad. La unidad se inaugura, donde estamos ahora, en 1964. Y era lo que México le quería mostrar al mundo. México podía ser un lugar en donde todo era autosuficiente. O sea, la unidad en sí misma tiene sus escuelas, sus jardines, su súper, su hospital, su todo. Y la gente que vive aquí vivía, pensando en los 60s, en un contexto completamente moderno y que era lo que querían hacer como sociedad en México, por lo menos en la Ciudad de México inicialmente, ¿no? Entonces construyen la unidad y dicen, esto es lo que México quiere ser. ¿Qué mostraba México al mundo? Este desarrollo que iba a ser el porvenir. Cuando empieza paralelamente, o sea, en el contexto de los estudiantes, toda la lucha, el Zócalo estaba prohibido para hacer manifestaciones y era muy penado este asunto. Entonces, deciden, y eso, insisto, nos lo dijo miembros del comité, deciden venir a Tlatelolco porque aquí sí los iban a ver, y los iba a ver el mundo, no solo los iba a ver México. El Zócalo es el Zócalo, así como, bueno, es que todos lo conocían, nos decía un miembro del comité. No, pues todo el mundo sabía y estaba muy difícil lograr llegar ahí, aunque lo hicieron. Pero aquí nadie se los esperaba. Y esta cara, la cara que México mostraba con la Cancillería, que era esta en ese momento, era la cara de México. Miren lo que México va a hacer o lo que está haciendo. Entonces, cuando llegan aquí, cambian completamente el concepto del lugar, que dicen, ahora me vio todo el mundo, porque era lo que México, como país, estaba mostrando, ¿no? Entonces, eso es lo que
podemos decir diferente, porque todo lo demás lo pueden encontrar en el libro, pueden encontrar muchas historias, qué tipo de derechos, por qué las manifestaciones, qué autoridades sumaron, cuáles no, etcétera. Pero estos datos, lo que ellos mismos nos han dicho, escogimos Tlatelolco porque ahí sí nos iban a ver. También tenía sus contras, porque correr de aquí en el momento de la matanza, ¿sí? O sea, estás entre edificios, es una zona muy cerrada, pues también tiene sus peligros. Y ellos no esperaban eso, ¿no? Obviamente, si tú te manifiestas contra el gobierno, que ya te está diciendo eso no corresponde y no está permitido, no digo que sea obvio que tenga que haber violencia, pero fue la respuesta del gobierno. Es decir, tú no estás obedeciendo, ustedes están poniéndose en contra de lo que decimos y hay una sanción totalmente irracional, pero básicamente hay digamos, respuesta. Y la respuesta va a ser viendo que de hecho hay un dato que tienen que también conocer, tener en cuenta. Las marchas, las fotos de las marchas con mayor cantidad de personas no son las del 2 de octubre. Si la matanza hubiera sido el mismo, los días que fue más gente, que fue la del 27 de septiembre, hubiera sido mucho peor. No había tanta gente el 2 de octubre como la hubo en los encuentros anteriores aquí. El gobierno ya sabía que iban a usar Tlatelolco y básicamente fue una emboscada sobre el punto de reunión, el meeting del movimiento estudiantil. ¿Sí? Sí. Órale. Muchas gracias por